Bueno, buenas tardes, vamos a empezar. Aunque estáis casi todos muy callados, pero nos callaremos un poquito más. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades, amigos, compañeros del Ateneo y sobre todo amantes de las buenas historias. Nos encontramos hoy en este Museo Casa del Hidalgo, un lugar que respira el pulso de nuestra historia y que hoy abre sus puertas para acoger algo tan frágil y a la vez tan poderoso como la memoria. Como presentador de este acto, pero sobre todo como amigo de la palabra y del autor que hoy nos convoca, es un honor para mí darle la bienvenida a la presentación de Procurar el olvido, el nuevo libro de relatos de nuestro querido Ramón Alcanín Úbeda. A menudo pensamos que la literatura es algo que sucede lejos, en las grandes capitales o en las mentes de autores inalcanzables. Pero la verdadera literatura, la que nos pellizca el alma, nace precisamente de lo que hoy queremos ensalzar aquí como lo normal. Ramón posee ese don, casi artesanal, de observar lo cotidiano, una calle, un gesto, una sombra en un patio manchego, y elevarlo a la categoría de arte. Ramón es un autor que no tiene prisa. Su prosa ha ido madurando con los años, desde aquel cuento de domingo hasta sus incursiones en el misterio. Pero en este libro de relatos que hoy nos convoca, percibo una madurez distinta. Aquí Ramón se enfrenta a uno de los grandes temas de la humanidad, la fragilidad del recuerdo. El título, Procurar el olvido, es en sí mismo una contradicción bellísima. ¿Se puede buscar el olvido de forma consciente? ¿O es el olvido el que nos busca a nosotros? El relato central nos presenta a Margarita. Imaginen por un momento la escena. Una mujer que huyó de Alcázar siendo una niña, con el estruendo de los bombardeos de la guerra civil, aún resonando en sus oídos. Una mujer que tras décadas de exilio interior y exterior decide regresar. Margarita camina por nuestras calles reconociendo cada esquina, cada olor a tomillo, romero y a tierra mojada, buscando en los rostros de los paseantes un reflejo de su propia infancia. Sin embargo, Ramón nos sitúa ante el abismo más doloroso, el de quien vuelve a casa y descubre que su casa ya no existe, no porque el edificio haya caído, sino porque nadie la recuerda. Margarita es un fantasma que respira. Ella es la memoria viva en una ciudad que ha decidido o ha necesitado olvidar para seguir adelante. Este relato es un homenaje a todos esos seres invisibles que caminan entre nosotros custodiando una historia que ya no tienen con quién compartir. Pero el libro no se agota en Margarita. Son 16 piezas, 16 relatos, donde Ramón juega con el misterio, con la magia de lo sencillo y con la identidad. En estas páginas, Alcázar no es solo un escenario, es un personaje más que respira, que calla y que guarda secretos. Ramón nos enseña que lo que llamamos normalidad es solo una capa superficial de un mundo lleno de matices, de miedos y de esperanzas que solo el ojo del escritor sabe rescatar. Para desgranar esta complejidad me acompañan hoy en esta mesa personas que representan los pilares sobre los que se asienta este libro. A mi lado está la directora del grupo de teatro donde Ramón participa, Conchi Moreno, y esto es importante mencionarlo porque quien ha visto a Ramón sobre las tablas sabe que su escritura tiene mucho de teatral. Tiene ritmo, tiene verdad, tiene esa capacidad de ponerse en la piel del otro. También nos acompaña
el concejal de Educación y presidente del Patronato Municipal de Cultura, don Antonio Moreno. Su presencia aquí no es solo protocolaria, es el reconocimiento de que la cultura de un pueblo se construye libro a libro, autor a autor, y que el Ateneo permite que estas historias no se queden en un cajón, sino que lleguen a sus manos. Antes de darles la palabra, quiero invitarles a que durante estos minutos os olvidéis del reloj y de las prisas del mundo exterior. Dejaos empapar por la música de Crónica, por las voces de nuestros rapsodas y por la sensibilidad de Ramón, porque hoy aquí vamos a intentar que nadie tenga que procurar el olvido, sino que todos salgamos con la memoria un poco más llena. Y dicho esto, ahora, en principio, le doy la entrada al mencionado grupo Crónica, grupo vocal del Ateneo, quien va a interpretar 3 canciones que no las ha elegido el grupo, sino que las ha elegido Ramón. Así que, si no os gusta, la culpa no es del grupo, es de Ramón, ¿vale? Así que, cuando queráis, grupo vocal del Ateneo, y si no os parece mal, le dais un aplauso. Bueno, pues buenas tardes. Por expreso deseo de Ramón, vamos a interpretar 3 canciones. Una es Cantar de Antonio Machado, con la aportación que le hizo y entonces vamos a interpretar. Caminante no hay camino.
Bueno, el segundo poema es un poema de José Hierro. Como decía, es un poema postrero de José Hierro, que se llama Vida y Haces. Después de todo, todo ha sido nada, a pesar de que un día no fue todo. Después de nada, o después de todo, supe que todo no era más que nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo. Y todo era ceniza de la nada. No queda nada de lo que fue nada. Era ilusión lo que creía todo. Era ilusión lo que creía todo. Y que en definitiva era la nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada no era todo. Y todo era ceniza de la nada. ¿Qué más da que la nada fuera nada? Si más nada será después de todo. Si más nada será después de todo. Después de tanto todo para nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo. Y todo era ceniza de la nada. Grito todo y el eco dice nada. Grito nada y el eco dice todo. Ahora sé que la nada lo era todo. Y todo era ceniza de la nada. Bueno, pues para terminar nuestra participación, vamos a hacer una canción que está compuesta con fragmentos de poemas de Miguel Hernández y otros de nuestra cosecha para estructurar este homenaje a Miguel. Miguel de la tierra, Miguel del trabajo,
Bueno, para continuar con este viaje en el que estamos inmersos, cedo la palabra a la directora del Grupo de Teatro del Ateneo. Él ha dicho su discurso, ¿no? Que él va a hacer su La directora de teatro, Conchi Moreno. Bueno, yo deciros que cuando Ramón me dijo que a ver si quisiera pues, que expusiera un poco de qué va este libro que presenta, pues la verdad es que yo sentí una poca responsabilidad porque no sabía si iba a ser capaz de resumir en muy poquito toda la esencia que tiene el libro. Espero poder que con lo que yo os diga ahora seáis capaces de saber un poco de cómo va. Y también voy a intentar no hacer spoilers. Bueno, me he hecho una chuleta para que no se me olvide. El libro, como sabéis, se titula Procurar el olvido. En este libro, Ramón nos ha querido contar a través de la historia de Margarita las vicisitudes de los años de la posguerra y cómo la protagonista se convierte en la mujer luchadora que sabe salir adelante en una época difícil, sobre todo para una mujer sola. Todo empieza cuando, siendo casi una niña, es bombardeado su pueblo y el miedo la lleva a tomar una decisión que le cambiará la vida por completo. Una vida que ha estado llena de abusos de todos tipos, pero también ha encontrado personas que la han ayudado a salir adelante y un gran amor al que nunca ha olvidado. A lo largo de su vida nunca olvidó su procedencia y siempre estuvo en su deseo volver alguna vez a su pueblo. Casi con 90 años vuelve a su ciudad, pero no viene ni a buscar amigos ni a buscar familia, simplemente viene a estar y a volver. Queriendo el destino que se cruce en su camino Guillermo, un sesentón jubilado que se siente escritor, aunque nunca ha llegado a escribir un libro. A lo largo de tardes de mesa, camilla y café, ha conseguido que aflore a la mente de Margarita toda su larga vida y acordarse de cosas que tenía guardadas. Gracias a ella, Guillermo descubre que la mejor obra no estaba en su mente, sino en la generosidad de Margarita y el saber escuchar. Es una historia sensible, emotiva, a la vez que dura. Y nos enseña y nos dice que la edad no importa cuando la amistad que surge es verdadera y auténtica. Y más o menos ya os he contado de qué va el libro, y espero haber conseguido un poco de pensar, lo quiero. Venga, pues muchas gracias. Gracias por tus palabras, Conchi. Es fascinante ver cómo la observación del actor se convierte en la precisión del escritor. Como decía antes, Ramón no busca lo grandilocuente, él ensalza lo normal. En sus cuentos, un gesto cotidiano o un rincón de Alcázar se cargan de un significado casi mágico. Bueno, y ahora, esta labor de promoción cultural no sería posible sin el paraguas institucional que protege estos encuentros. Para ello cedo la palabra al concejal de Educación y presidente del Patronato Municipal de Cultura, don Antonio Moreno. Bueno, nada, pues me toca. Buenas tardes. Al ver el título del olvido, he recordado
una frase que Pérez Galdós, en Fortunata y Jacinta, dice en varias ocasiones, la pone en boca de uno de los protagonistas, que recomienda lo que él llama el trabajo digestivo del espíritu, es decir, hacer también una recopilación de cosas que uno tiene que olvidar para que haya hueco para recordar otras cosas. Es una frase bonita, el trabajo digestivo del espíritu, y eso lo dice Pérez Galdós. No sé de qué va el libro, porque yo el libro no lo he leído. Espero leerlo por las cosas que estáis contando, pero seguro que lo que sí tendrá el libro es el trabajo, el interés y las ganas de contar algo que tiene su autor. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque una obra se hace con un esfuerzo que aparentemente no se nota, pero quien la hace sí que lo sabe muy bien lo que cuesta hacer todo eso. De manera que desde el Patronato de Cultura lo que siempre estamos dispuestos a darle la bienvenida a estos esfuerzos, porque estos esfuerzos son los que garantizan que la cultura vaya adelante y se mueva en la dirección del progreso de los pueblos. También he tenido la sensación muy grata de escuchar sobre Miguel Hernández lo que acaban de interpretar, porque hace ya muchos años, en los años 70, nosotros creamos en Alcázar de San Juan, un poco contra viento y marea, un grupo que se llamó Jarra de Zurra. Ese grupo, Daniel estaba en ese grupo, yo conocí a Daniel desde niño, claro, pero donde más realmente conviví con él fue en Madrid, donde él empezaba allí con su guitarra a hacer "Ay, si me llamaras, ¿te acuerdas?". Hicimos en ese grupo un homenaje a Miguel Hernández. Se publicó un libro, que el libro se llama Antología Primera, que hicimos entre Santiago Ramos, Andrés Morillo y yo, con ilustraciones de Pepe Herreros y de José Luis Samper. El libro tenía un homenaje a Miguel Hernández y además tuvimos la ocasión de homenajear a Miguel Hernández en su tierra. Tuvimos la ocasión de conocer a Josefina Manresa directamente, a la viuda de Miguel Hernández, y al niño al que iban dedicadas las nanas de la cebolla también. Ese libro, por esas fechas, yo empecé a estar por Madrid y ya empezando a estudiar, y tuve la gran oportunidad de llevárselo a Vicente Alisandre. La casa de Vicente Alisandre ahora la ha comprado el Ayuntamiento de Madrid o la comunidad, no sé muy bien quién, pero la van a conservar. Y en esa casa tuve el placer de llevarle este libro a Miguel Alisandre, una persona permanentemente enferma, sentado en un sillón cubierto con una manta, y con mucho agrado pues recibió el libro y me contó muchas cosas de Miguel Hernández, porque la casa de Vicente Alisandre estaba muy cerca de lo que entonces era Espasa Calpe. Espasa Calpe estaba en Río Rosas y Vicente Alisandre está al final de Reina Victoria, en Madrid. Hay poca distancia. Miguel Hernández se buscó la vida trabajando en Espasa Calpe con José María Cosío, el que hizo el libro de los toros. Y Miguel Hernández lo que hacía era buscar biografías de toreros para incluirlas en este libro. Como vivía muy cerca de Vicente, como trabajaba muy cerca de Alisandre, pues se refugiaba mucho en la casa de Alisandre, porque lo que no podía tener, algo que él hubiera querido y no tuvo, fue el cariño y la amistad de Federico García Lorca, que nunca le tuvo estima. Pero Vicente Alisandre sí, Vicente Alisandre lo recogió mucho en su casa y Vicente Alisandre me contó muchas cosas de Miguel Hernández
que por aquellos años Alixandre, en esa condición enfermiza, valoraba mucho la energía que tenía Miguel Hernández. Miguel Hernández era pastor, era una persona muy de la tierra y le infundía mucho entusiasmo. Ese entusiasmo que Miguel Hernández tenía en sus escritos es realmente el mismo entusiasmo que pone cualquiera que quiere hacer algún escrito, algún libro, sea prosa o sea poesía. Por lo tanto, yo espero, en primer lugar, lo que espero es que el libro lo compréis, eso de momento, porque lo que hay que hacer es comprar el libro. No, claro, es que no me ha dejado terminar. Lo primero que hay que hacer es comprarlo y después leerlo, evidentemente. Pero el libro se hace para que el libro se venda, y para que el libro se difunda, y para que la gente opine, y para que a través del libro, como de cualquier obra en general, incluso obras científicas, se reconstruye. O sea, el autor hace, pero el lector recompone y hace también su propio libro. O sea, a través de esa lectura uno va hilvanando cosas que le van siendo familiares de una manera personal e intransferible, con lo cual termina escribiendo su propio libro. Por lo tanto, espero que el libro sea de vuestro agrado, que se cumplan las expectativas que tú tienes, porque las tienes naturalmente, y que todo salga pues como hemos pensado. Estamos en un sitio privilegiado, estar en esta casa del Hidalgo, que probablemente casi ninguno de vosotros conoció cómo estaba esto. Yo iba a la Academia Cervantes y pasaba por aquí todos los días. Y esto era un patio de vecinos, pero desde luego la casa es magnífica. El Patronato de Cultura pone a disposición de todo acto cultural esta casa, como cualquiera de los habitáculos que disponemos, y lo que queremos es que, bueno, pues estos apuntes culturales, que bueno, dentro del Ateneo ya no son solo apuntes, hay una forma muy compulsiva de ir haciendo libros constantemente, con lo cual siempre tenéis cosas entre manos que hay que ir dándole la bienvenida. Por lo tanto, bienvenido al libro, muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y que el libro cumpla lo que tiene que cumplir, que son las expectativas del autor. Bueno, muchas gracias, Antonio, por tus palabras. Y ahora, Ramón, me toca dirigirme a ti. Has escrito un libro sobre el olvido, pero al hacerlo nos obligas a recordar. Has rescatado pedazos de nuestra historia local para convertirlos en literatura universal. En este punto me gustaría, o nos gustaría a todos los que estamos aquí, que nos contaras el porqué de este libro, cuándo nace la primera semilla, ¿es un ajuste de cuentas con el pasado o es una simple estratagema para conseguir la paz interior? Y también, a partir de ahora, te convierto en maestro de ceremonias, tanto para responder y ampliar a estas preguntas como para ir dando intervención a los lectores y rapsodas que van a intervenir contigo en la escritura. Muchas gracias. Ese es el... Muy buenas tardes. Ante todo, agradeceros vuestra presencia. Me hace muy feliz estar rodeado de familiares, amigos, compañeros, para compartir este acontecimiento que es nuevo para mí. No es el primer libro que escribo, pero sí es el primer libro que presento. Y además en un lugar, como decía Antonio, tan emblemático y tan bonito como este. Agradezco la presencia de Antonio Moreno y de José Antonio Moreno, presidente del Patronato y de Cultura. Y muchas gracias también, y agradezco las palabras a nuestro presidente, Luis Ángel Ajenjo, y le doy las gracias de antemano a todos los amigos que hoy colaboran conmigo en esta presentación. Y ahora te contesto. Vamos a ver, esta idea viene de una historia que me contaba mi madre. El día 16 de septiembre de 1936 fue el primer bombardeo de la Guerra Civil en Alcázar y fue en Alcansa. Ese día la gente
tenía pánico porque podía estallar. Entonces, muchas de las personas que estaban en la calle, incluida mi madre, se subieron a un tren y se fueron. No pudieron volver hasta el día siguiente porque luego intentaron bombardear también la estación. Pero esa historia comienza ahí, mi madre sí que volvió al día siguiente. Pero la protagonista de esta historia no pudo volver. No, por muchos acontecimientos y muchas cosas que le pasan. Y luego ya es el miedo a presentarse ante los suyos. En esos tiempos y después de una vida no igual como la que había por aquí. Y no quiero contar mucho más para que lo veáis. Luego hay un estado de intimidad. Después de muchos años de volver, se encuentra con Guillermo y él, en sus tertulias, en su café, en su rinconcito entre los dos, de pronto se va abriendo y va dejando de salir esas cosas que no dejamos nunca de salir. Esas cosas que se van quedando dentro, pero que en ese momento sí que puede decirlas y nos lleva y nos transporta a muchos lugares y sobre todo a muchos sitios de nuestro pensamiento. Eso es más o menos en lo que se trata el libro. Y ahora sí que me gustaría que mis compañeros de tertulia de poesía, Loli y Remigio, van a leer un fragmento de Margarita y de Guillermo. Margarita en este momento, ¿no? Una triste mañana, de las muchas que he conocido, sin venir mucho a cuento y por sorpresa. Elisa me recitó unas palabras que he necesitado más de medio siglo para encontrarle el auténtico sentido que esa frase tenía. El olvido, aunque sea voluntario, es el único salvavidas al que te puedes agarrar para vivir sin volverte loca. Comenzar un nuevo día en que la luz te quiere empujar al optimismo, arrastrando un dolor insoportable nacido en la oscuridad de la noche, es una tarea que más que difícil es cruel. Buenas tardes a todos. Yo voy a leer algunas frases que dice el protagonista principal del libro, que es Guillermo. Pero antes quisiera darle la enhorabuena a Ramón por este libro y por invitarme a participar, que para mí es un placer. Y me vais a perdonar, pero voy a dedicar unos minutillos antes de leer esto a un poema que le he hecho a Ramón por su libro. Procurar el olvido es el título del libro y la cita que tiene es a Ramón Alcañiz, amigo y compañero de tertulias. Hoy tu voz se abre como una puerta hacia la cultura, como el umbral silencioso que conduce a aquellas noches de vigilia en las que te enfrentabas a páginas en blanco. Páginas que con paciencia y disciplina fuiste viéndolas crecer a lo largo del tiempo hasta convertirse en historias. Y hoy, que las historias han decidido asomarse a la luz como raíces germinadas que emergen desde el interior de la tierra, deseo, como amigo y compañero, alzar mi copa y brindar por tu valentía, por este libro que ya está en otras manos, por la nobleza de tus palabras y por todos los éxitos que aguardan su turno para ser escritos. Para que cada lector descubra en estas páginas la huella viva de tu recuerdo, la voz que aún guarda tu memoria y los sentimientos que reposan silenciosos entre las letras del libro. Muchas gracias. Y ahora paso a leer algo de unas frases que dice el personaje Guillermo. Durante toda mi vida me he sentido escritor, incluso cuando en la mayor parte de ese tiempo no había escrito ni una sola frase con un mínimo de sentido. Después,
cuando con la valentía o con la inconsciencia necesaria me atreví a presentar varios relatos y me asomé, y a pesar de recibir en general buenas impresiones de los pocos que tuvieron a bien leerlas, me asomé por fin al abismo y sentí auténtico vértigo de haberme calificado inconscientemente como escritor. Muchas gracias. Bueno, ahora mi compañero Owen Muñoz va a leer un poema que escribí un poquito pensando en este libro. Owen Muñoz. Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias Ramón por haber contado conmigo para este acto tan hermoso. Me contaba Ramón cuando empezaba el acto, antes de empezar, que estaba padeciendo lo que hemos padecido todos los que hemos presentado algún libro. Sequedad en la boca, nervios, inestabilidad. En fin, ya te queda poco. Aguanta un poquito más, que ya va bien. Y voy a leer un poema que ha escrito Ramón, justamente pensando en lo que esta mujer pensaría cuando decidió, desde Barcelona, en la que estaba, volver a Alcázar. Y posiblemente pensaría esto que dice Ramón: el regreso. ¿Cómo será el volver si un día regreso? ¿Acaso me estará esperando mi pasado? O tal vez mi presencia se ha olvidado entre los trajines callados del silencio. Quiero escuchar el sonido de mis pasos en las estrechas plazuelas de mis juegos, en la esquina que alumbraba una bombilla donde la vida se ordenaba en la rayuela. Pero no puedo imaginar ese momento si regreso y solo el silencio me saluda, si el fantasma de mí mismo está presente y en los ojos de los míos no aparezco. ¿Cómo será el volver si un día regreso y buscándome en los sitios no me halle, que en la memoria de los otros no esté roto, que solo divisen la figura de un extraño? Muchas gracias, Owen. En tu palabra, cualquier poema se hace bueno. Bueno, ahora vamos a dar un pequeño repaso por mi obra, más o menos, que no era muy conocida. Entonces, con la ayuda de mis compañeros de teatro, van a ir desgranando poquito a poquito alguna cosa. Primero, el primero que escribí fueron Los desconocidos. Eran de dos personas que pensaba que se conocían, pero realmente no se conocían. Y leeré una frase que pone al empezar solo, que dice: nadie conoce del todo a nadie, ni siquiera uno mismo llega a conocerse. Y ahora mi compañera de Lidia va a leernos un fragmento de un cuento de Domingo. Fue el segundo libro que leí, que es una historia muy entrañable también y muy bonita. Buenas tardes y enhorabuena, Ramón. Gracias, Lidia. Y como compraré tu libro y por lo que estoy leyendo, creo que me va a gustar tanto o más que el que tengo en la mano, del que voy a leer un fragmento, que es un cuento de Domingo. Recomendado, ¿eh? Dice: como nos temíamos, acabó enfermando físicamente. Varias semanas pasé cogida de su mano, sentada al lado de su cama, donde la veía consumirse ante mi dolorosa impotencia.
con la bondadosa compañía de Basilio y de Marcela, que venía a pasar la noche con nosotros para intentar hacer más llevadero el horrible suplicio en el que estábamos metidos. En una madrugada en que el rojizo sol se abría una estrecha rendija entre las nubes y apenas entraba una gota de claridad por la ventana, salió de su malogrado cuerpo el último suspiro. No hubo llanto ni palabras. Entre los tres solo cabía oración y silencio. El día pasó quieto. Nada interrumpió ese silencio. Y el sol, como cómplice, no se asomó en todo el día. En la tarde gris dejó paso a la noche oscura. Marcela, cogiéndonos de la mano y apenas con un suspiro, nos dijo: ¿qué hacemos? Todo está previsto, dijo Basilio, apenas con un hilo de voz entristecida. Después de ponerle a la niña su mejor vestido, y aún en la madrugada, mientras del cielo gris oscuro se desprendían con violencia millones de lágrimas, cruzamos las puertas del cementerio de la Espada, abandonado y olvidado, con una inscripción en la entrada: al pisar esa fúnebre morada, acuérdate, hombre, de que eres polvo, nada. Desde las manos de Basilio, como una frágil flor, acompañando el duelo, cientos de gaviotas empapadas y en silencio, se quedó depositada en un viejo nicho, anteriormente ocupado, que él con destreza selló para siempre. En la soledad de ese sitio, para todos olvidado, se quedó mi orquídea, con un corazón enamorado. Muchas gracias, Lelio. Ahora del libro El mendigo de Sonsán, que es una historia también bastante fuerte entre un adolescente y un mendigo mayor en China. Yo por profesión, por trabajo, he visitado China varias veces y encontré un día a un mendigo con un aspecto que no tenía de mendigo. Parecía un señor con una categoría impresionante y me hizo escribir este libro. Mi compañera Gloria va a leernos un trocito. Hola, buenas tardes. En primer lugar, enhorabuena y muchas gracias por contar conmigo. A ver si veo bien. Una voz firme al mismo tiempo que delicada sonó en la oscuridad para poner fin a la tormenta que se había originado en el interior del local. El joven no daba crédito a lo que sus oídos habían escuchado en un perfecto italiano, y saliendo de los labios del anciano, que tenía a pocos centímetros de su cara: ¿de qué tienes miedo, Marco?, fue una pregunta directa, sorpresiva, inesperada, como también lo era que esa persona conociera su idioma para sumirlo más, si cabe, en el desconcierto. Marco, con una voz temblorosa e indecisa, dijo sin mucha rotundidad que no tenía miedo de nada, contestándole el señor Chan que entonces lo mirase a los ojos sin temor. En un acto de pundonor, más que de voluntad, paró su huidiza mirada frente a los pequeños pero intensos ojos del mendigo. Ahora, frente a esa mirada, experimentó la sensación de una gran caída al vacío, similar a cómo se vive en un sueño. La profundidad de esa luz no tenía límites, como tampoco encontraba el fin su caída libre hacia la nada. Agradeció enormemente sentir sobre sus brazos la presión de las manos del mendigo como única manera de evitar que continuase el inesperado viaje hasta el abismo. Su voz, obedeciendo a su corazón y sin ni siquiera haber pasado por su cabeza, exclamó una petición de ayuda.
De los Centinelas de Orión, Antonio nos va a leer también un fragmento. Este libro también es una aventura. Qué interesante. En primer lugar, como todo, darte la enhorabuena, Ramón, y agradecerte el haberte conocido, porque tú has sido una de las causas de que yo vuelva a sentir pasión por la escritura. Gracias, Ramón. Apenas había anochecido en las cortas tardes de invierno cuando casi todos nosotros, vigilantes, esperábamos la llegada de Orión. Amir, con sus grandes ojos verdes, se comía el oscurecido cielo, ávido de ser el primero, para que con sus palabras llenas de risas nos comunicara que él ya lo había divisado. Khalil, con su habitual silencio, lo abrazaba con la mirada, mientras que la bella Mina, desde la ventana superior, sonreía a los amigos. A mí, expectante ante tanta belleza y lleno de amor, me hacían sentir como si fuéramos los centinelas de Orión. Cada mañana, en este tranquilo y hermoso paraje, intento el encuentro con las almas errantes de mis seres más queridos. El aroma de las flores y las caricias del viento procuran mi consuelo, pero los extraño tanto. Luego llegó el lugar donde nacen los malos pensamientos. Es una historia que se desarrolla prácticamente en Toledo y nos va a leer un fragmento mi compañero Pedro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, como ha dicho Antonio, nosotros sí nos conocemos desde hace muchos años, que nos hemos encontrado en la faceta de actores y ahora lo de escritor ya no me animo yo, pero de actor seguiremos de actor. Esta historia ocurrió en Toledo. Podía haber sucedido en cualquier otro lugar, pero el destino hizo que esta ciudad fuese testigo mudo de los hechos. Desde el Mirador del Rey se contemplaba una ciudad que con descaro se exponía al sol. Era otoño, faltando pocos días para que llegase el invierno, por lo cual la luz que acariciaba las apretadas casas era dorada, del mismo color de la miel, por lo que aparentaba dulzura, mirándose guapa en su mar de agua dulce, convirtiéndose el Tajo en su amante que la abraza, pero también el lazo que la aprieta casi hasta la U. Tan solo el frío viento de diciembre era quien acompañaba a ese sombrío hombre que merodeaba entre las empinadas rocas que se asomaban con valentía temeraria sobre la corriente del río. Su mirada, que parecía clavada al suelo, enviaba sobre la profundidad del vacío un mensaje de abatimiento y desolación, aunque sus puños, ligeramente cerrados, indicaban rabia y venganza, además de percibir el pequeño rugir del viento por sus oídos. Se había introducido a su pesar el cansino trotar del agua, pero eso quería ignorarlo. De hecho, en ningún momento había apartado la mirada de las puntiagudas piedras, negándose a fijar sus ojos en el que seguramente era su objetivo final. Y ya para terminar con los libros, La piadosa oscuridad, una historia de una persona muy bondadosa, pero que tiene una parte oscura también. Y va a leer un fragmento, ya por último, mi amigo Antonio. Mira, no te digo nada, voy a leer y ya está. Un intenso olor a tierra mojada y unas cuantas golondrinas volando a ras del suelo era la única compañía que la Presen encontró cuando regresó a su casa. En esta ocasión, la oscuridad de la noche había sido precedida e incluso superada por la de la tormenta de la tarde. En su caminar, decidido, percibió, a pesar del tiempo transcurrido, que no se sentía parte de ese pueblo tan marcadamente manchego, queriendo, a propio intento, poner distancia entre las demás personas que allí moraban y ella.
Necesitó por primera vez no sentir vínculos que alternasen sus objetivos. Esa tarde se encontró con la necesidad de justificarse ella misma la conveniencia de todos sus actos anteriores y sobre todo la de los venideros, que se le presentaban esa oscura tarde como inevitables. La señora cura, por primera vez desde que murió Esteban, dejó su boca de soltar improperios en presencia de la presen cuando al ponerle esta la bandejita de la cena en la mesa, le informó de que el padre Augusto le quería hacer una visita un día de estos. La sorpresa de que su nuera le dirigiese la palabra ya era bastante, pero que además estuviese dispuesta a permitir recibir la visita la dejó momentáneamente muda. Había estado esperando mucho tiempo ese momento de debilidad de su nuera. Eso, y solo eso, la había mantenido con ganas de seguir viviendo. El contacto con otra persona era una gran oportunidad para intentar desprenderla de las falsas vestiduras con las que cubría sus malas intenciones. Muchas gracias. Y ya para terminar el acto, hay un relato corto que me gustaría leer a Concha. Vale. Bueno, pues en primer lugar, darte las gracias por querer que te acompañe aquí. Cuando yo he leído los relatos cortos de este libro, ha habido uno que me ha llegado mucho, porque la mayoría de mi vida laboral ha sido con personas con este problema. Es muy cortito, es solo una página. Se titula La sombra del olvido. Nuestras vidas, desde el principio, las vamos construyendo, añadiendo piezas fundamentales que las sustentan. Tus primeros compañeros de colegio, los amigos de la juventud con los que descubres la vida, los colegas del trabajo, las personas con las que decides compartir tu vida, luego los hijos y después los nietos que vienen a devolverte un poco la ilusión de la juventud, que quedó lejana. Todos estos elementos completan la plenitud de una existencia en armonía. Pero en algunas ocasiones aparece invisible y en silencio la sombra del olvido. Sin avisar, empieza a destruir con sigilo todo lo que forma parte de esta vida. Y aunque te deja seguir respirando, en realidad te ha secuestrado, te ha robado el alma, te ha ausentado, quedando en pie un retrato donde ya no vives tú. Ay, perdón, y está dedicado al abuelo Alfredo, que ya sé quién es. ¿Se oye bien? Bueno, para finalizar, no quiero que nos vayamos sin agradecer la presencia del grupo musical Crónica, que ha puesto la banda sonora esta tarde, a los lectores del Ateneo, que con su voz han sacado a Margarita y Guillermo del papel, así como otros personajes de otros libros del autor y poemas en boca de rapsodas para traerla aquí con nosotros. Y también a las autoridades ya citadas en un par de ocasiones y, por supuesto, a todos vosotros, público, fundamental siempre en este tipo de actos. Os invito a que adquiráis el libro, a que os acerquéis a Ramón para que os lo firme y, sobre todo, a que os dejéis llevar por estos relatos, porque, como dice el autor, procurar el olvido no es borrar el pasado, sino aprender a caminar con él. Muchas gracias y disfruten de la lectura. Bueno, a ver esa cola de libros que se ha traído un bolígrafo.